bendición para en este momento poder, Señor, explicar en tu santa palabra. Al tratar este tema tan interesante, Señor, que es también muy poco tocado, el tema de los ángeles, por qué ellos pecaron y ya no tienen salvación, qué es lo que pasó con ellos, por qué están así. Señor, ayúdanos, Señor, a poder comprender, a abrir, Señor, nuestro entendimiento, a aceptar, Señor, las cosas que vienen de fe, Padre Santo, lo que tu palabra dice. Ayúdanos a comprender, a discernir en esta mañana. Dame, Señor, esa inspiración, dame, Señor, esa sabiduría para poder transmitir el mensaje de tu palabra a cada uno de tus hijos en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, hermanos, tomemos asiento. Y el texto con que partimos fue 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 21. ¿Qué hermano lo puede leer, por favor? 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 21. Un hermano que lo puede leer alto, fuerte. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Muy bien. El punto que nos llama a nosotros es esto, ¿no? La Biblia lo denomina como ángeles escogidos, en otras versiones esto se encuentra como elevados, ¿no? En otras se ve como el término santísimos, ¿no? O santos, ¿ya? Entonces, todas estas cosas no significan diferentes cosas, sino que están describiendo algo en común. Están describiendo una particularidad, están describiendo una condición que ellos tienen, ¿ok? Entonces, empezamos, ¿no? El tema. La semana pasada dejé algunas cosas para poder agarrar y andar. Yo creo que ya este es el tema del 10 que estamos hablando sobre este tema, ¿no? Pero es muy importante, mi hermano, porque hay bastantes dudas, mi hermano, con respecto al tema de la soberanía de Dios, mi hermano, que tenemos que nosotros, mi hermano, aprender y estudiar, mi hermano, para poder entender más el tema de la salvación. Entonces, el tema anterior que tocamos fue planteado con esta pregunta, ¿no? ¿Los ángeles tienen libre albedrío? ¿No? Entonces, esa pregunta que mi hermano hacíamos con respecto a los ángeles, ¿no? Acá vamos a ponerlo, ¿no? Como una pregunta, ¿no? Los ángeles tienen libre albedrío. Estoy resumiendo, hermanos. LA, ¿ustedes saben qué es? Libre albedrío, ¿no? Muy bien. Entonces, todo esto lo tocamos en relación, ¿por qué? Porque hay algo que comprender. ¿Atrás pasó algo? Hay algo que comprender con respecto al tema de los ángeles y el hombre. O sea, Dios no puso esto por las puras. El hecho de que los ángeles estén en la condición en la que están no es por las puras. Dios no hace cosas al azar, Dios no deja cabos sueltos, sino que tiene mucho, mi hermano, que ver y enseñarnos. ¿Ok? He escuchado respuestas muy flojas sobre esto, hermanos, y como les digo, cada vez que nosotros tratamos de inventar o recurrir mi hermano, a deducciones sobre esto, vamos a cerrar, ya que yo tampoco puedo hacerlo, ya que la mayor parte de las cosas, por no decir casi todas, hermanos, no son cosas que han surgido producto de mi razonamiento y mi libre meditación, no, sino que han sido cosas que me he basado en lo que ya muchas personas desde antaño han estudiado y han, mi hermano, concluido acerca del tema de los ángeles y han encontrado su relación con respecto a los ángeles. ¿Y por qué creerles a ellos? Porque lo que decían tenía demasiado fundamento bíblico. No tenían poco, sino mucho fundamento bíblico, ¿no? Entonces, para esto voy a poner ahora sí que nos hicimos ciertos planteamientos. Hermanos, también no voy a tocar no todo acá lo que hicimos la semana pasada, y les pido disculpas, pero la verdad no puedo porque la semana pasada tocamos muy amplio todo esto. ¿Ya? Así que yo solamente los voy a tocar encimita nada más, ¿no? Planteamos algo. Primero, los ángeles son menores o mayores que el hombre. Mayores que el hombre, ¿sí o no? Mayores que el hombre. Y esto lo tenemos como fundamento, mi
capítulo 8, el versículo 3 al 5. Salmos 8, versículo 3 al 5. ¿No? Que es el hombre, para que te acuerdes de él, para que tengas memoria de él, lo has hecho, ¿no? Poco menor que los ángeles, pero lo has coronado de tantas cosas, ¿no? Estoy parafraseando un poco, no voy a leerlo, porque ya lo dijimos la semana pasada, no se puede apuntarme, leerlo en casita, ¿ya? Pero la Biblia describe a los ángeles no como inferiores, sino como superiores. ¿Qué quiere decir? Que ellos no tienen menos capacidad que las nuestras. ¿En dónde? ¿En lo físico? No, acá. Ellos tienen mayores capacidades de comprensión incluso. Ellos tienen mayores capacidades de percepción incluso. Estamos. Eso es lo que hay que entender cuando está hablando de que ellos son mayores que nosotros y en muchas otras cosas más que tocamos la semana pasada. ¿No? El segundo planteamiento que nos hicimos, todo esto lo voy a borrar un ratito para que no tomemos nota, por favor. Amén. Y acá fue lo chocante. Habíamos visto que según Santiago 2:19, los ángeles creen, ¿sí o no? Pero, ¿qué hicimos la semana pasada con respecto a creer? Planteamos demasiadas cosas sobre lo que es conocer. Cuando la Biblia está hablando que los demonios, porque esto está hablando específicamente de los demonios, ¿quiénes son los demonios? Los ángeles caídos. Está hablando que ellos creen, es decir, que ellos tienen conocimiento. ¿Qué es conocimiento? El conjunto de ideas. Pero conocimiento se acerca de quién? De Dios. ¿Estamos? Entonces, habíamos dicho, ¿no?, que el conocimiento de ellos es fuerte. Ellos no conocen poco de Dios. Su conocimiento es fuerte y abundante. Porque no es que ellos no conozcan de Dios, no es que ellos sean ignorantes, ¿sabes? Por si acaso. Esto lo vimos en Lucas, ¿no? En el capítulo 4, creo que el versículo 9 al 12, ¿no? También que vimos que los ángeles no son herejes. ¿Qué es ser hereje? Hablar algo en contra de Dios. Ellos no hablan en contra de Dios. Que engañen es otra cosa, pero lo que ellos creen no es falso. ¿Ya? Y para que quieran comprobar esto se encuentra en Mateo capítulo 8, versículo 28 al 29. Ya, apunten esos datos para que en casita lo vayan estudiando. Yo solamente estoy tocando así por voladita lo que hablamos la semana pasada. Después que hablamos que los ángeles tienen mucho conocimiento, ¿no? Tienen mucho conocimiento de qué? De los atributos de Dios. Ellos no conocen poco los atributos de Dios, ellos los conocen de primera mano. Saben con quién están tratando, ¿no? Esto lo vimos en Lucas, capítulo 4, versículo 34. Ellos conocen mucho de Dios, ellos conocen cómo es Dios en sí, ¿no? Y vimos algo, que su conocimiento de los ángeles caídos es sincero. Ellos son sinceros en cuanto a lo que conocen de Dios. Ahí repetimos, ¿no? Lucas capítulo 4, versículo 34. Como le digo, estos versículos ya los traté la semana pasada, ¿no? Para poder ahondar, vea usted la repetición de la semana pasada, ¿no? Porque si no, no podría avanzar con el tema. Pero se trata de poner un bosquejo más o menos de lo que tratamos de la vez pasada. ¿Cómo es que la Biblia dice que ellos creen? Creen porque su conocimiento es fuerte y abundante. No son herejes en cuanto a lo que ellos creen. No, ellos conocen los atributos de Dios. Su conocimiento es sincero con respecto de Dios. Pero el tema es que nada de lo que ellos conocen, saben o creen los hace santos. Ellos, esa fue la conclusión, no son santos. Por eso, tener conocimiento o acumular conocimiento no te salva. Una persona, sin ser cristiano no necesariamente, puede estudiar teología. Y no porque estudie teología y haga mucho doctorado va a ser salvo. Con eso que estoy diciendo, hermano, entonces es verdad lo que dice la Biblia, ¿no? La letra mata y el espíritu vivifica. Bueno, para empezar es una pésima interpretación de lo que la Biblia dice. La Biblia no dice que esa sea la voluntad. La voluntad de Dios es que la conozcan, que conozcan su perfecta voluntad, que lo conozcan constantemente a Él. De hecho, todo cristiano fiel y verdadero va a anhelar
conocer. Y cuando éste no anhela conocer más de Dios, cuando él no anhela profundizar más en Dios, si es verdaderamente cristiano se tiene que arrepentir, porque entiende que está pecando ahí y tiene que ir a los pies de Cristo. ¿Ok? Entonces, que esto nos sirva, como mi hermano, una excusa para no conocer de Dios. De hecho, como mi esposa me compartía una reflexión, conocer sin practicar también es pecado. ¿Me comprende? Y mucho conocer también te trae juicio. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? Ay, no hay que conocer. No, no, no. Si tú amas a Dios, verdaderamente vas a querer conocer más de Él. Y te vas a exponer a su verdad, porque el que ama quiere conocer. El que no le interesa conocer, mi hermano, es porque no ama. Y eso que nos lleva como reflexión, que no nació de Dios, eso como la semana pasada. ¿Ok? Entonces, aunque los ángeles caídos tienen un conocimiento abundante, no son herejes, conocen los atributos de Dios y su conocimiento es sincero, ellos no son santos. El tener conocimiento no lo hace santo. ¿Ok? Muy bien. Pero también vimos un tercer planteamiento, ¿no? Si nosotros, mi hermano, vemos ahí mismo, vamos a ver que muchas de las versiones dicen que ellos tienen miedo, ¿no? Y vimos, bueno, eso también se encuentra en Santiago 2:19, vimos que el miedo es un sentimiento, ¿sí o no? ¿O no? El miedo es un sentimiento. Y el sentimiento después pasa lo que te genera, experiencia. De hecho, cuando uno habla de la experiencia, hace referencia a muchas cosas que han pasado, a muchas cosas que ha vivido y que producto de esas cosas, él ha aprendido y ha adquirido cierta experiencia, ¿sí o no? Entonces nosotros vimos que la Biblia dice que los ángeles caídos, es decir, los demonios, también tiemblan de miedo. Y habíamos hecho algunas reflexiones, entre ellas, ¿no? Es que los demonios tienen fuertes sentimientos. Ellos, o sea, es decir, los demonios, ¿no? Los demonios tienen no débiles, sino fuertes sentimientos. ¿Cómo nosotros podemos comprobar? Si usted ha hecho una pausa a lo que yo estaba hablando y ha verificado en los versículos, ¿cómo ellos se expresan? Con sentimientos de cólera, pero también con sentimientos de terror. Esos no son fuertes sentimientos. Imagínense que ahorita hay un temblor, un fuerte sismo. ¿Qué es lo que le va a pasar a la mayoría? Una vez yo estaba bajando, me asaltaron a mí, mi esposa y una hermana, y obvio que ahí hubieron personas que tuvieron fuertes sentimientos de pánico. ¿Qué son esos? Son sentimientos, ¿sí o no? Ellos también tienen esos sentimientos. Esos sentimientos se pueden generar para dos lados. Sea como sentimientos de miedo, terror, pánico, o sentimientos de furia, cólera, ira. Pero son sentimientos al final. ¿Ok? Entonces, los demonios tienen fuertes sentimientos de miedo, terror, pánico. ¿Por qué? Por razón del juicio de Dios. ¿Ok? Entonces, bueno, creo que esto también lo dice segunda de Pedro, ¿no? Vamos a citarlo después, ¿no? La causa por la que ellos tienen temor. De hecho, Dios también ha dado un veredicto sobre la humanidad, pero la humanidad carece incluso menos de ese temor. Entonces, mi hermano, hay que ver que en diferencia del hombre con los ángeles caídos, ellos experimentan fuertes sentimientos. De hecho, mucho de eso es lo que vemos en nuestra realidad. Muchas personas antes del Evangelio desarrollan, mi hermano, sentimientos de cólera, otros, mi hermano, desarrollan sentimientos de terror, y como mi esposa me explicó, ninguna de esas cosas te lleva a salvo, te salva. Si tú estás en la iglesia con miedo al infierno, tú no eres salvo. Así definitivamente. Mi hermano, una verdadera evidencia, estaba escuchando a Jonathan Edwards, él menciona en uno de sus escritos, dice, ¿no? Una de las, y él tiene una, yo no tengo ya todo esto, porque no es mi estudio ahorita para eso, pero él tiene una fuerte compilación de muchos textos base en las cuales se va a basar para explicar, ¿no? De que un verdadero creyente no se caracteriza por el miedo al infierno, no se caracteriza por lo que está en el cielo, no, se caracteriza, mi hermano, porque ama a la causa de esa salvación, que es Dios. Si tu ser, mi hermano, no está centrado, mi hermano, en admirar la belleza, la profundidad del amor, la justicia, la bondad, la misericordia, la ira de Dios, todos sus atributos, mi hermano, entonces tú estás dando indicios de que tú no eres verdaderamente un creyente, que no eres verdaderamente salvo. ¿Ok?
Entonces yo les invitaría a que se den un vistazo a la exposición de Jonathan Edwards acerca del verdadero cristiano. Es muy interesante, es muy bueno. De hecho, yo tengo muchas de las cosas para hablar de eso porque tenía mucha base bíblica. Me encantó la fuerte, contundente y arrolladora base bíblica que tenía para poder hablar sobre esto. Muy pocas veces, mi hermano, hoy en día, incluso hasta yo hablando, mi hermano, no uso tantos versos como Jonathan Edwards usaba para fundamentar lo que él creía. Es increíble. Entonces yo les invito a darse un recorrido por ahí. Muy bien. Entonces los demonios tienen fuertes sentimientos de miedo, terror, pánico por su juicio. ¿Qué también tienen los demonios? Y esto es por una reflexión que voy a hacer así mismo como hicimos con el tema de creer, ¿no? Los demonios tienen, uno va a escribir los demonios, pero ellos tienen fuertes experiencias. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo es eso? Porque alguno puede saltar por ahí. ¿No? ¿Cómo es? Bueno, es que pensemos en algo. ¿Los demonios dónde estuvieron antes de la caída? ¿Conocen el cielo? ¿Vivieron en el cielo? ¿Y cómo se le llama eso? Una experiencia sobre lo que hay en el cielo. Muy bien. ¿Los demonios saben que hay en el infierno? ¡Claro! Son espectadores. Es su juicio. Entonces, ellos tienen fuertes experiencias sobre lo que es el infierno. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que piensa que porque conoce mucho es salvo. Pero hay gente que piensa que porque tiene fuertes sentimientos y también tiene mucha experiencia es salvo. Y tanto el uno como el otro están perdidos. Totalmente perdidos. Santiago 2:19 dice: tú dices que crees, bien haces. Otra vez dice: ¿qué más? ¿Qué más haces? Y los demonios también creen, o sea, tienen conocimiento y también, ¿qué cosa? Tiemblan. Y no solamente dice tiemblan, de miedo. Cuando Jesús estaba, mi hermano, en la tierra, los demonios reaccionaban con cólera ante él, no huían de él porque nadie pudo huir de él, más bien iban a su encuentro. Si no tiene terror, ¿qué hacen? Huye, a menos que sepa, por eso dije, los demonios tienen fuerte conocimiento sobre los atributos de Dios, a menos que sepa que de Dios no puedes huir. ¿Y qué hacían? Iban y se postraban ante Jesús. ¿Y qué rogaban? No nos mandes al abismo, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Saben atormentarnos? Por favor, no, te rogamos, mándanos al abismo, pero no nos envíes al abismo. ¿Por qué? Porque tienen fuertes sentimientos y experiencias. Conclusión: los sentimientos y las experiencias no salvan, no te hacen santo. Porque hoy en día, mi hermano, hay una abrumadora cantidad de personas que piensan y andan buscando muchas experiencias, muchos sentimientos y piensan que por eso son salvos. Y eso tampoco es. ¿Qué, pastor? Ni el mucho conocimiento ni las experiencias salvan. Así es, porque el que salva es Cristo, hermanos. ¿Ok? Estoy diciendo que las cosas que uno siente y el conocimiento no son necesarios, sí son necesarios, pero no son el eje de la salvación. ¿Ok? Yo puedo conocer mucho, pero mi base debe estar centrada en ¿qué? En el amor a Dios. Yo puedo sentir cosas, pero mi seguridad de que yo sea cristiano no debe estar en eso, sino en ¿qué? En un Dios que es bueno, santo y puro. ¿Me comprende? Eso es totalmente diferente. Yo les pido, por favor, que cuando vengamos a la iglesia, algo que yo hago los días viernes, un consejito, una pausita. Yo los días viernes vengo muy cansado porque vengo de un turno de amanecido. No duermo, no estoy mintiendo, ¿verdad? Los que han conversado conmigo de madrugada saben que yo puedo seguir y no duermo toda la noche. Y los que están en vigilancia saben que yo, al menos ahora no, porque trato de buscar de Dios, trato de aprovechar que estoy en vigilia, hermanos, y llego acá cansadísimo. Entonces, ¿qué hago de venir a la iglesia? Me meto una ducha y me meto un café bien cargado. ¿Para qué? Porque yo sé que estar acá es parte de mi adoración a Dios. Porque si no, de repente estoy escuchando y después o está distraído por otro lugar, o de repente está cabeceando y va a malinterpretar lo que yo digo. Y no es lo que busco. ¿Amén? Muy bien. Continuamos. Entonces, como les dije, tanto los demonios tienen experiencia como lo que hay en el cielo, porque estuvieron allí, de ahí cayeron,
pero también tienen experiencias en cuanto al infierno y también por el tema del juicio que les aguarda y no podrán evitarlo. Entonces, si nosotros damos una leída en Mateo 8, 28 al 29, ¿qué podemos encontrar? A ver, ayúdenme a ver si. Que ya estamos saliendo del planteamiento básico que hicimos la semana pasada y vamos a empezar con lo que nos atañe. A ver, Mateo capítulo 8, versículo 28 al 29. ¿Quién lo tengo, por favor, que lo lea muy alto, fuerte? Amén. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera. Así nomás, ese verso 28, ¿no? Un ratito ahí. Ellos tienen fuertes e intensos sentimientos, ¿sí o no? Sí. Ahí dice cómo estaba, feroces en gran manera, furiosos, dando voces, dando gritos, ¿no? Según la diferente. Ellos tienen fuertes sentimientos de desprecio a Cristo. Verso 29. Feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a atormentarnos antes del tiempo? Ellos tienen también fuertes, mi hermano, intensos sentimientos de terror por su juicio. De hecho, eso se lo voy a mostrar. Vayamos un ratito a Lucas, capítulo 8, versículo 30 y 31. Para ir cerrando esta idea de la semana pasada. Lucas, capítulo 8, versículo 30 al 31. Amén. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir a la prisión. ¿Ellos le ordenaban a Jesús? No. Le rogaban. ¿Qué le estaban rogando? Señor, no. ¿Que no les mande a dónde? Y hoy hay hombres que nadie tiene miedo del infierno, ni siquiera por miedo al infierno. Y eso no nos va a salar igual, ¿no? Porque miedo al infierno no nos va a salar. Pero para que vean ustedes que los demonios, aún, porque ese es el tema de Santiago, aún teniendo terror al infierno, eso no los hace salvos. ¿Por qué? Porque lo mismo que el hombre, gustaban evadir solamente el castigo. Si tú vienes acá a la iglesia pensando de que lo único que tú quieres es evadir el castigo del infierno, tú te has equivocado el lugar. La fe que tú practicas, la religión que tú practicas, es falsa. Es falsa. Pero pastor, no cuentes eso. Obvio, esas son las advertencias. Sí, son las advertencias. Pero eso no debe ser el eje de tu fe, porque tú no puedes estar con, ay, no, yo busco a Dios porque no quiero irme al infierno. No quiero hacer esto porque voy al infierno. No, el eje debe estar, yo amo a mi Cristo, yo amo a mi Señor. Yo no soy digno de su sacrificio. Es cierto, Él me libró del infierno, pero yo no amo los beneficios, sino amo al objeto de esos beneficios. Ese es el punto central. Y si le fallo, yo no ando, ay, no por miedo que voy al infierno, no, sino por decepción a quién le he fallado. Hay quienes se decepcionan cuando fallan a Dios consigo mismos. Ay, yo no sé nada, esto y aquello, Dios no me ama, Dios me deja. Sí, que como eso te vas a ir al infierno, seguro, de hecho sí. Porque manifiestas, das evidencia de que no has sido salvo. Disculpe que sea un poco fuerte con eso, pero es la verdad. Cuando uno peca, si hay alguna decepción y buen sentimiento correcto debería tener, y un buen razonamiento de la palabra debería tener, es que no le ha fallado, no se falló a sí mismo. A quien le ha fallado es a Dios. ¿Me entienden? De hecho, ese es el indicio de un buen cristiano. Ah, pastor, eso se lo estoy inventando usted. No. ¿Qué dice el salmista David? Contra ti, solo contra ti, he pecado. Pero David había pecado con la mujer, con Betsabé, con Urias, con su ejército, con todos. ¿Sí o no? Contra el profeta, contra un montón de personas había pecado él. Pero cuando él analiza su pecado, él reconoce que contra quién había pecado en sí. Contra Dios. No me lo estoy inventando, ¿se da cuenta? No me lo estoy inventando. Muy bien. El ruego de los demonios ante el terror del abismo es evidencia que lo conocen muy bien, porque tienen experiencias vívidas. Ellos disfrutaron del cielo y conocen el infierno
porque ellos lo expectan, ¿no ven? De hecho, cuando Jesús hablaba sobre la historia del rico y Lázaro, ¿usted cree que ellos dudaban de lo que Jesús estaba diciendo? Porque ellos estaban escuchando. De hecho, la semana tocamos un punto esencial, ¿no? Los demonios también congregan. Para los que no vinieron, estuvieron acá, los demonios también congregan. ¿Qué está diciendo, pastor, que hay hermanos poseídos? No necesariamente, pero sí hay personas como Pedro que, producto de la perversión del diablo, cuando no quieren hacer la voluntad de Dios, ¿no? Jesús, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, ¿no? Le estaba diciendo a Pedro que está poseído, no le estaba diciendo que estaba poseído, sino que estaba siendo influenciado, ¿no? Eso se llama la obra, ¿cómo se llama esa obra en los cristianos? Perversión. ¿La perversión es de adentro o de afuera? De afuera. Hablamos tres partes, ¿no? Posesión, cuando los demonios toman posesión de la voluntad de la persona. Perversión, cuando ellos lo que buscan es el que está afuera, pervertirlo más para que no crea en Dios. Y el que está dentro, para alejarlo de la fe, para pervertirlo y hacerle creer herejía. Y no está la aflicción, ¿no? Que es también el tema cuando Satanás aflige por medio de ciertas cosas, ¿no? Enfermedades, situaciones, aflige. Todas esas cosas son desde afuera. Los cristianos podemos atravesar esas cosas, sí, eso sí podemos atravesar. Pero un cristiano fiel y verdadero no es poseído. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de sí y el Espíritu Santo no cohabita con esas cosas. Por eso que Pablo, en su reflexión en los Corintios, dice: no forniquéis, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Y qué comunión Cristo con Belial? Porque no puede cohabitar el Espíritu Santo con los demonios. No puede. No puede, no puede. Así como tú no puedes hacer yugo desigual. Si tú por las redes sociales estás que coqueteas con amiguitos, si tú por ahí con los compañeros empiezas a establecer relaciones de un tono mayor, tú estás haciendo yugo desigual igualmente en la iglesia. Si tú estás poniendo sentimientos en personas no adecuadas, en personas que no están buscando sinceramente de Dios, entonces tú también estás haciendo un yugo desigual. ¿Sí? Esto es parte del tema, pero no es ahora, solamente toco así, como por encima. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Entonces, sus fuertes sentimientos y experiencias no los salvan. ¿Estamos? ¡Ay, hermano! Yo conozco eso, es una garantía de que tú seas salvo. Hermano, yo tuve esa experiencia, es una garantía de que tú seas salvo. Hermano, yo sentí estas cositas así, eso no es experiencia, eso es una garantía de que tú seas salvo. No, te equivocas. Todas esas cosas son evangelios cerrados. ¿Estamos? Y ya expliqué la otra parte, creo que no es necesario repetirlo, ¿no? Ya expliqué, no es que el cristiano no busque conocer, es que el cristiano no sienta cosas. Sí, el Espíritu Santo cuando trata muchas veces, no todas las veces, te hace sentir algunas cosas, te hace reflexionar, pero producto de algo que trabaja. Las dos cosas van juntas, ¿ya? Pero eso es muy diferente. Seguimos. Esto nos lleva, voy a borrar esto, ¿no? A ver, por favor, ¿dónde está el borrador? ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿El borrador? ¿Alguien lo tiene? Amén. Muy bien, continuamos entonces. Esto nos lleva al cuarto punto, el hecho de que se rebelan contra Dios, ¿no? ¿Qué nos da evidencia? Ahora le he puesto este lado, ¿no? Los demonios, Satanás y los demonios, voy a poner acá, y los demonios, ese de Satanás, de demonios, ¿qué hicieron contra Dios? Se rebelaron, ¿no? Ya. Y el hecho de que ellos se rebelaran contra Dios implica, y escúchenme bien por favor hasta el final, implica que sí tienen libre albedrío. Pero hay que entenderlo cómo es este libre albedrío. Vamos a entenderlo por favor, ¿ya? ¿Por qué? Porque implica que decidieron. Ahora, acá quiero aclarar una cosa. Gracias, hijo. Acá quiero aclarar una cosa. El que ellos decidieran no quiere decir que ellos son soberanos. ¿Me explico?
¿Me entienden qué es esto? A ver, por ejemplo, hoy en día tenemos un gran problema en nuestra sociedad peruana. Hay un alto índice de delincuencia. ¿Dios permite eso? Sí lo permite. ¿Puede impedirlo? Digamos que un asaltante se está dirigiendo a asaltar un banco, está yendo armado, y en el camino Dios puede hacer dos cosas. Dios hace dos cosas. Por eso ya lo ha hecho desde antes. Él le permite continuar o digamos que se lo impide. ¿Cómo se lo podría impedir? Un ejemplo. Un accidente de auto. Ese hombre, por más que decidió, ¿logró su cometido? No lo logró. ¿Por qué? Porque hay algo soberano que está por encima de todo eso. Eso es lo que tienen que entender. ¿Estamos? Ya, muy bien. Entonces, Satanás y los demonios se rebelaron, sí, porque implica que ellos decidieron rebelarse. Esto implica que hay un libre albedrío, pero hay que entender. Eso es lo que yo quiero enfocarme acá. ¿Qué es esto? ¿Ya? Y esto me lleva al quinto punto. Ahora sí, por favor. Hay que conseguirnos una motita más grande para hacer una... ¿Ya? Para poder borrar más rapidísimo. Bueno, no puede ser más rápido, ¿no? Ya. Muy bien. Ahora vamos a entrar al quinto punto, ¿no? que quiero notar. Y ahí es donde vamos a empezar a responder ciertas cositas ya. Pero acá también se nos va a complicar un poquito más, ¿ya? Porque acá quiero analizar algo más. Ya estamos englobándonos en algunas cosas. ¿Ya? El quinto punto es una definición que vamos a encontrar en un problema. Estamos viendo qué es el libre albedrío, ¿ya? Muy bien. El libre albedrío se entiende, como se entiende ahora, como el poder de elegir libremente. Escuchen, miren bien cómo lo estoy poniendo. El poder de elegir libremente. Mírenlo y tomen apunte porque lo que les voy a responder lo van a ver ustedes. Entonces, quiero hacer acá los siguientes planteamientos sobre este punto. Si los ángeles, ¿no? Si los, voy a poner acá la A, ya entienden que es ángeles, así como S de Satanás y D de demonios, ¿no? A de ángeles, son superiores. Atentos a esto, por favor. Si alguien les empieza a preguntar, por favor, díganle, no, déjenme que quiero entender bien esto, porque esto está complicadito. No es tan fácil, solamente hay que poner atención. Si los ángeles son superiores, si tienen mucho conocimiento, ¿de quién estoy escribiendo, hermanos? Ángeles, ¿ya? Si los ángeles son superiores, tienen mucho conocimiento, tienen fuertes sentimientos, ¿no? ¿Fuertes sentimientos de qué? Claro. Y ahí incluyen las experiencias, ¿no? ¿No? Tienen fuertes experiencias. Hermanos, ¿eso es lo que tienen los ángeles, sí o no? ¿Cómo lo sé? Santiago 2:19. Apréndanselo de memoria. Es una crítica para los que dicen tener fe. Muy bien. Mi pregunta es la siguiente. Si todas estas cosas, incluso el hecho de que ellos se rebelaron, ¿no? Ellos se rebelaron, que implica que ellos eligieron hacerlo, porque el concepto es el poder elegir, eligieron rebelarse. Mi pregunta es la siguiente. Ojo para aquellos que lo estuvieron la semana pasada. Voy a poner como los chiquillos más para primero. ¿Por qué no se arrepienten? Ellos no tienen fuertes causas y razones para arrepentirse. Ellos no conocen el terror del infierno.
Si tú ves la gravedad de las cosas, habría que estar desquiciado para no retratarte. Si tú ves que hay un par de asesinos allá en la esquina, ¿tú vas por ahí? Si ellos ven todas estas cosas, conocen mucho, tienen fuertes sentimientos, fuertes experiencias, eligieron rebelarse, o sea, que indica que tienen libre albedrío, ¿por qué no se arrepienten? ¿Por qué? Porque si tú me dices que ellos no lo tienen, o sea, que estás haciendo ellos inferiores, ¿ah? Yo estoy jugando con la lógica de los que creen en el libre albedrío. Si tú me dices que los ángeles no tienen libre albedrío, estás diciendo que ellos son inferiores. No, ellos son superiores. En cualidades físicas, no, en cualidades espirituales. En cualidades cognitivas. Así como tú piensas, ellos piensan. Así como tú sientes, ellos sienten. ¿Dice eso la Biblia o no dice eso la Biblia? A ver qué dice Santiago 2:19, por favor, porque creo que me están dudando. Por eso se lo puse acá bien grandecito. Santiago 2:19. Discúlpeme si me he equivocado. A ver, vamos a ver, leyéndolo como lo vamos. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios no creen y tiemblan. ¿Me lo inventé? Yo digo que dice saber, que es creer y que es sentir. Por eso, si tú me dices a mí, en este momento, no, pastor, los lápices no quieren libre albedrío, tú estás diciendo que son inferiores en esas cualidades. No, no son inferiores, son superiores. ¿Y por qué son superiores? Porque ellos la conocen de primera mano. Ellos la conocen de primera mano. Si todo lo mencionado anteriormente es la base para tomar libres decisiones, ¿cuál es la base para tomar libres decisiones, hermanos? Santiago dice dos cosas. Que mira, si yo creo en el libre albedrío, obvio que yo me he leído alguna vez qué significa libre albedrío, ¿sí o no? Obvio que me imagino que si usted cree en el libre albedrío, se ha leído lo que es la base. Me imagino, porque uno no puede creer lo que no ha comprobado. ¿Cuál es la base del libre albedrío? Y Santiago, para su tiempo, ya la conoce. ¿Por qué? Porque tiene un motivo por el cual es. Esta es la base. Conocer y tener experiencia. Esa es la base que se usa para eso. Entonces, vuelvo a preguntar. Si ellos, los demonios, tienen como base el conocimiento y la experiencia y tienen libre albedrío, ¿por qué no se arrepienten? No quieren. Porque todo no depende de la soberanía, Él hace lo que quiere. Vamos a responder eso, ¿estamos? Sí, las respuestas han estado muy cerca, Entonces acá vamos a pasar a un segmento más. Respuestas. Muy bien. Primero, los ángeles, mi hermano, caídos, no pueden arrepentirse, y alguien lo dijo, porque Dios no se los permite. Vayan a buscar 2 de Pedro. Capítulo 2. Versículo 4. 2 de Pedro 2, versículo 2 al 4. Amén. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Qué dice ahí? Dios no los perdonó.
no pueden arrepentirse porque Dios no se lo permite. Así de simple. No se pueden arrepentir porque no se lo permite. Porque podríamos pensar en la deducción, bueno, si un demonio ve esto y Dios le ha metido esto y le ha hecho esto va a ser contigo, y tú de pronto él se arrepintiera y Dios lo perdonaría, ¿no tendría fuertes sentimientos para estar muy agradecido? Obvio que sí, ¿no? El problema es que ese pensamiento que estamos poniendo lo queremos aplicar con nosotros. Y yo le voy a demostrar esta mañana que la Biblia no te muestra eso en ningún lugar. De hecho, ahorita voy a atacar el punto de la gran confusión. El tema que es que Dios les permitió, porque otra vez acá, ¿no? Dios les permitió, ¿qué les permitió a los ángeles? Dios les permitió rebelarse. ¿Ellos hubieran podido rebelarse si es que Dios no se los permitía? No. Entonces, ellos se rebelaron porque les dio la gana simplemente. Bueno, en cierta forma sí. Pero también hay que ver ahí que Dios se los permitió. Él se los permitió. Así como muchas veces a ti te permite hacer lo que haces cuando nadie te ve, donde nadie te ve. Sí, no es que Dios sea malo, que te lo permite simplemente. Pero la razón por la cual te lo permite te la voy a decir en esta mañana también. Dios permitió a los ángeles caídos rebelarse, así como muchas veces Dios permite al hombre pecar contra Dios mismo. El que Dios permita que sus criaturas hagan lo malo, debería darnos a entender quién tiene el poder absoluto de todo lo que sucede. De hecho, el que se rebelde, hermano, no implica debilidad en Dios, implica un Dios que decide que algunas cosas sucedan, se las permite, y Él sabe por qué las permite, porque sabe que van a jugar un bien mayor, y Él sabe por qué lo hizo de esa manera, ¿no? Y también por qué otras cosas no lo permite, porque hay cosas que no lo permite Dios. Pongo este ejemplo. Una persona, tú le puedes tener, oye, yo tengo un hijo, y mi hijo va a tener este prospecto, yo lo voy a hacer estudiar, yo lo voy a hacer sacar esto, mi hija va a desarrollarse esto, aquello, y mañana se te muere de una enfermedad o un accidente. ¿Tú planeaste? Dios dispuso, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Uno planea, pero Dios es el que dispone, hermanos. No se puede matar, pero no es así, Dios permitió y así. Entonces, aquí es donde voy a ir a este puntito, en mis respuestas. Acá voy a empezar a aclarar ciertas cosas. Acá yo quisiera, por favor, que ustedes tomen atención, mucha atención. Si no me tenían atención hasta acá, hermanos, acá vamos a ver algunas cositas muy interesantes. Porque ya, esto que estoy hablando ahorita, en este momento, ya no es casi nada de lo que he hablado la semana pasada, porque esto es la segunda parte. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es, hermanos, verdaderamente libre albedrío? ¿Qué es verdaderamente? Ya no estoy diciendo qué es el libre albedrío, sino qué es verdaderamente libre albedrío. Bueno, hermanos, el libre albedrío, voy a leer la definición. Si usted tiene un celular, usted puede comprobar ahorita que lo que le estoy diciendo es literalmente palabra por palabra. O sea, yo no me lo estoy inventando. No me lo estoy inventando. Pero yo quiero que usted se dé cuenta qué es lo que a veces creemos y no sabemos la base. El libre albedrío, literalmente estoy leyendo, sí, no tomo nota de esto, tome nota de lo que estoy diciendo. El libre albedrío o libre elección es la creencia de aquellas doctrinas. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de un conjunto de ideas, creencias básicamente, ¿no? Sigo leyendo completo. El libre albedrío o libre elección
elección es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas. ¿Qué es el libre albedrío? Es una doctrina filosófica. Aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Es bíblica? ¿Qué es? Filosófica. No es bíblica. Ahí yo quiero partir, hermanos. Y usted vaya a casita, compruébelo. Vaya, compruébelo. No es bíblica, es filosófica. Cuando tú pones tu fe en la filosofía, tú estás poniendo tu fe en el razonamiento humano y no el bíblico. Continúo. El libre albedrío o libre elección es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas según las cuales la persona tiene el poder. Tantas controversias que ha habido a lo largo de la historia es por esa razón. Porque la creencia del libre albedrío, mi hermano, es una creencia, mi hermano, de filosofía griega. Es antigua, antiquísima. Y su influencia en el cristianismo fue lo que produjo las contiendas. No estoy diciendo que la filosofía sea mala. El punto es cuando la filosofía empieza a subyugar lo que la Biblia empieza a mostrar. Porque la Biblia tiene su propio razonamiento. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, sigo leyendo, el libre albedrío o libre elección es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas según las cuales las personas tienen el poder de tomar sus propias decisiones. Entonces tienen el poder de tomar decisiones. Sus propias decisiones. Yo también quiero partir con algo. Y como digo, primero usted vaya a casita, apunte lo que estoy diciendo, compruébelo y se dará cuenta que yo no me estoy mintiendo. Literalmente es lo que le va a arrojar. Literalmente así. Mi problema con el libre albedrío es el siguiente. No es una doctrina bíblica, es una doctrina filosófica. Entonces, al ser una doctrina no bíblica, yo no tengo que mirar con los lentes de la Biblia. Yo no puedo mirar la Biblia con los lentes de la filosofía. ¿Me dejo entender? Mis lentes se llaman filosofía, pues las pongo. Y yo con eso empiezo a mirar. ¿Cuál es el problema? Que la voy a empezar a reinterpretar, pues. Eso se llama exégesis. Hacer que la Biblia diga algo que ella no está diciendo. ¿Yo cómo tengo que interpretar la Biblia? Poniéndome los lentes bíblicos. Si la Biblia no me está dando el fundamento necesario para esto, ¿qué más? Como pueden comprobar, hermanos, el problema reside en que el libre albedrío es más una enseñanza filosófica y no una bíblica. Si yo voy a ponerme los lentes de la filosofía, entenderé que soy salvo por mi libre albedrío. Ese es el problema. Ese es el problema. Yo voy a empezar a entender que la causa de mi salvación está en mi libre elección. Entonces, soy yo el que me lo permito, porque yo tengo la capacidad de elegir a Dios a mi libre elección. Ahora, vemos que en la Biblia, los ángeles que deciden rebelarse, ¿no?, están por un lado, pero por el otro lado vemos también a hombres que se rebelan, ¿ok? Y por otro lado vemos también a ángeles fieles a Dios y hombres que también les sirven. Y tenemos, mi hermano, la idea que el que ellos sean así tiene su
resida en el libre albedrío. Ese es el problema. Tenemos la intención de eso. Yo le preguntaría a un hermano que está en una zona de conflicto, que está atravesando, qué sé yo, ahorita por ejemplo una guerra como en Ucrania, o una persecución como en los países islámicos, mi hermano, o como por ejemplo el pastor Kim que murió allá en Corea del Norte, mi hermano. Yo le voy a preguntar si ellos creen en eso. Yo no creen en eso. Lo único que ellos se encomendaban era a Dios. Señor, tu vida está en nuestras manos. O Pablo cuando dice, ¿no? Sea que vivamos o que muramos, para el Señor vivimos. Él no dice que yo vivo por mi libre albedrío, por mi libre intelecto. Él no dice por mi libre raciocinio. Él no te empieza a hablar de eso. De hecho, hermano, yo les voy a decir una cosa. Cuando él ingresa a Atenas, sus opositores en el Areópago fueron los filósofos griegos, tanto estoicos como epicureos. Los epicureos, mi hermano, eran dados mucho al placer y a las experiencias. ¿Y los estoicos? Al conocimiento, hermanos. ¿Se dan cuenta? Por eso Pablo escribe como escribe. Y Santiago no lo contradice. Bueno, como les dije, nada más alejado de la verdad bíblica. Haciendo una investigación, mi hermano, sobre el libre albedrío, encontré una definición antigua que me llamó mucho la atención, ¿no? Esto yo lo encontré en la definición más antigua, para que vean ustedes que... Ustedes saben que las palabras con los años cambian, ¿no? Sí, tienen una evolución. No es que el significado total de la palabra simple en sí desaparezca, sino que como más la usan, la va reemplazando, pero ahí sigue quedando. No es que se vuelva... Simplemente está en desuso, pero nos da a entender cómo es que la entendieron antes. Y mire esto, ¿eh? Según el diccionario de la Real Lengua de la Academia Española, ¿ya? La definición de albedrío, por ende, libre albedrío, es así: la voluntad no gobernada, miren, es la voluntad, se va a poner acá. ¿Qué estoy diciendo cuando digo que no gobernada? No la dirige, ¿no? Es la voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito. ¿Sí? Vaya usted después a casita y venga. Libre albedrío, la Real Lengua de la Academia Española. Y le vamos a dar esto. ¿Qué más? Antojo. ¿Qué más? Capricho. Yo no lo estoy inventando, hermanos. Dios me libre de estar inventando. Es más, estoy en la fuente para que usted vaya a buscarlo. Esta es una definición que está en desuso, pero que así lo entendían básicamente. Es la voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito, el antojo o el capricho. Ahora, no estoy totalmente de acuerdo con esta definición, porque si me voy a remontar mucho más antes del cristianismo, voy a encontrar que hay algo con lo que no estoy de acuerdo. ¿Y saben cuál es lo que no estoy de acuerdo? ¿Cuándo pensamos, y hemos creído, muchos yo lo creo también, que nuestra razón, nuestro entendimiento es el último faro de la iluminación de Dios? Porque si mi razón me dice que esto es así, pues debe de ser así. Sí creemos muchas veces esto. Algunos dicen, ¿por qué? ¿Cómo decir? Entonces, si la razón no es ese faro que Dios nos ha dejado, bueno, de hecho, la razón conserva ciertos rasgos, pero hay un pequeño detallito, mi hermano, que estamos obviando. ¿Ya? Y ahí te voy a tocar. Pero yo quiero que ustedes me den en cuenta algo. ¿Notaron ustedes qué dice sobre el libre albedrío? Que está gobernada por qué. No está gobernada por la razón, sino por qué. ¿Qué es el apetito? El deseo de hacer lo que uno quiere. ¿Qué es el antojo? A mí se me puede antojar comer algo, como se me puede antojar pecar con algo. ¿Qué es el capricho? El intercambiamiento, ¿sí o no? Es tan chica
cristiana, ya te estaban definiendo qué es el libre albedrío. Y como dije, yo no estoy de acuerdo con todo eso, porque acá hay algo que a mí no me cuadra. Y entonces lo voy a comprobar por qué. Pero miren cómo ya antiguamente se entendía que esto era el libre albedrío. Ahora yo pregunto, ¿usted sabía eso, hermanos? No, yo no quiero ofender a nadie, ¿no? Que si usted no sabía, mi intención es compartírselo con todo amor y con todo cariño. Para entender, ya mucha gente antes ya entendía que el libre albedrío está gobernado por mis apetitos, por mis caprichos, por mis antojos. ¿Eso suena algo bueno? ¿A qué suena? Muy malo, hermano, suena muy malo. El que te diga, uy, esta persona solamente hace sus caprichos, sus antojos, sigue sus apetitos. Ya te va diciendo algo de eso, ¿no? No te dice algo que es bueno, te dice algo muy malo. Muy bien. Entonces, dejamos la definición de la Real Lengua de la Academia Española, hermanos, con ese significado. Y yo les dije que yo tengo una discrepancia acá, ¿no? Porque tenemos la tendencia, mi hermano, a pensar, mi hermano, que la razón del hombre sigue siendo un faro de luz para el hombre mismo. Y no lo es, porque lo que ignoramos, mi hermano, es que la razón, mi hermano, del hombre cayó en el Edén junto con su portador Adán. Sí, la razón cayó con el hombre en el huerto de Adán. Pastor, esto es lo que usted está imaginando, esto es lo que usted está deduciendo. No, mi hermano, no estoy deduciendo, eso voy a comprobar, ¿ya? Romanos, por favor, a ver. Romanos, alguien que lea muy claramente esto, ahora sí. Alguien que lea, no que esté despreciando, no vayan a entender eso, sino que quiero que todos escuchen porque voy a hacer que paren por ratos. Alto, fuerte, pausado, muy claro, de preferencia Reina Valera, por favor. De preferencia, no que podemos usar otra versión. Capítulo 1, versículo 18 al, entonces, no haberme equivocado, a ver, sí, está muy bien. A ver, ¿quién puede leerlo? A ver. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se le ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Un ratito. ¿Qué dice? La ira de Dios se manifiesta contra todo hombre que detiene la verdad por la impiedad. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo dice ahí? Desde la creación. ¿A qué está haciendo referencia Pablo? ¿Quiénes detienen la impiedad? ¿Los animales? Pero la verdad con la impiedad. ¿Quiénes detienen? ¿Los animales? ¿O es el hombre? ¿Quién estaba en Edén? ¿Quién estaba en el principio? Porque está diciendo desde la creación. ¿Quién estaba ahí? Adán. Muy bien, sigue, hermana. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Muy bien, un ratito. Desde la creación, todos los hombres, sin excepción alguna, han podido ver las cualidades de Dios, las obras de Dios. ¿Me entienden? ¿Dice alguna o dice todos? Sigue, hermana. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Sí. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Muy bien, hasta ahí nomás. ¿Qué dice? El resultado de todos los hombres de la creación hasta nuestros días, hasta el momento en que Pablo está escribiendo esto. Que su razón, ¿cómo fue dejada? ¿Cómo fue dejada su razón? ¿Cómo fue dejada su mente? Entenebrecida. ¿Dios se lo entenebreció o se lo entenebrecieron ellos mismos? Ellos mismos. ¿Qué hizo Dios? Se los permitió y los dejó así. ¿Qué hizo Dios con los ángeles? ¿Él los corrompió?
No, se corrompieron a sí mismos. ¿Qué hizo Dios? Se los permitió y los dejó en ese estado. Los dejó en ese estado. ¿Qué hizo Dios con la humanidad? Lo permitió y los dejó. Es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. Por eso es que este tema de los ángeles, mi hermano, tiene mucho que enseñar. Tiene mucho que mostrarnos. Los dejó en su misma condición, entenebrecida. Por eso les dije que la razón cayó con el hombre en el Edén. Su razonamiento es un razonamiento, sí tiene razón, no es que es irracional. Su razonamiento es un razonamiento que es caído, que no está como debería ser, que no está como Dios lo puso, no es como Dios lo cayó con el hombre, cayó en el huerto. ¿Dónde estoy? Ah, ya, muy bien. Entonces, muchas veces dentro del cristianismo se cree que la razón es el último faro de la verdad de Dios. No es el último faro. No. Creemos que la razón es la última luz. ¿Qué dice la Biblia que es la luz? Dios. De hecho, Juan, cuando empieza su epístola de su evangelio, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y era Dios. Y vimos su luz, y su luz alumbra a todo hombre. Y en su epístola, ¿qué dice Juan? Dios es luz, y ningunas tinieblas. El hecho de que el razonamiento de la humanidad, mi hermano, no se vaya totalmente al tacho, porque hay algo que los ángeles son. Los ángeles son tan malvados como pudieran ser en cualquier tiempo. El hombre no es tan malvado como pudiera llegar a ser solo por una causa: misericordia de Dios, paciencia de Dios, tolerancia de Dios. Son atributos de Dios. Si no, también no fuera. Pero eso no quiere decir que su razonamiento esté intacto. No, su razonamiento está pervertido. Su razonamiento está corrupto. Y a menos que la verdadera luz lo alumbre, te va a seguir en tinieblas. De hecho, cuando tú lees Juan 3, como ponía nuestro hermano Pablo, ¿qué dice? Y la luz vino. ¿Y los hombres amaron qué? Les gusta. De esta manera muy ese mundo. Pero eso no es lo que dice después. Que todos los hombres amaron qué? Y eso va en perjuicio. Por más que Dios hizo alumbrar, lo mismo que dice en el capítulo 1, hizo alumbrar su luz, como el razonamiento está entenebrecido, no hay luz en el hombre. Y por eso cuando él ve la luz, ¿qué hace? Se esconde, se oculta. Por eso no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Porque si está fornicando, pues quiere seguir fornicando. Si está adulterando, pues hay que seguir adulterando. Si está haciendo lo malo, que está haciendo esto, todo bien. Y si amigo de un cristiano que hay en la iglesia, que sigue haciendo las cosas malas, o que en su corazón todavía sigue hablando cosas malas, si no se arrepiente, también está en oscuridad, mi hermano. Porque no quiere venir a la luz, no quiere exponerse ante él a decirle: ¿sabes qué es esa luz? Sí, Señor, soy un pecado. Tu palabra me lo dice así. Mi única esperanza de salvación eres tú, Señor. Nada más, nadie más, no yo. Si soy salvo, me salvas a pesar de mí mismo muchas veces, porque en mí ningún mérito hay, y no lo hay, hermano. ¿De qué cree que yo tengo un mérito para ser salvo? No, porque si no peco de obra, peco de pensamiento, peco de omisión, peco por sentimientos también. Incluso muchas veces lo que conozco también me hace pecar cuando me creo algo. Ojo, y que yo haga esto para mí, no quiere decir que esto no se aplique para usted, ¿no? Porque si no, lo único que estoy haciendo ahí es demostrar más su pecaminosidad. Pero estoy empezando por mí, porque esa es la condición. Y ningún ser humano se libra de eso. Porque dices: no, pastor, yo tengo sentimientos. No, pastor, usted se pasa. No pensaba, yo no tengo deseo, hermanos. No, yo no peco, yo hago siempre
¿Qué dice? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Pero ¿qué dice la Biblia? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sí, porque hasta en nuestras verdades hay mentiras, hermanos. Hasta en nuestras verdades hay mentiras, porque hay cosas que lo motivan que muchas veces no es la verdad de Dios. ¿Ok? Muy bien, continuamos. ¿Dónde estoy? Muy bien. Esto me lleva al tercer punto de las respuestas. Uy, muchos hermanos. Ya. La Biblia muestra constantemente cómo cada vez que sus criaturas deciden por sí mismas, lo hacen mal, pecando contra Dios y deshonrando. Eso sí, acá sí ya no es cierto. Constantemente la Biblia muestra que los hombres deciden, ¿sí o no? ¿Pero qué le caemos? Cada vez que les no, pastor, pero yo he visto que la Biblia dice que el que cree. Espérate. Es que todavía no he visto la causa de eso. Porque yo no he terminado con este versículo todavía. Porque yo estoy apuntando a esto. Pero lo que sí vamos a ver en la Biblia, que constantemente el hombre cuando decide, y especialmente cuando decide en colectividad, decide mal. Cada vez que hace uso del libre albedrío, lo que está haciendo es obrando en su mal. Lo que el libre albedrío hace es, mi hermano, y esto sí es correcto, lo que el libre albedrío hace es acumular juicio y condena. La pregunta, hermanita, cada vez que tú decidiste pecar, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Y eso es justo. No, a ver, un ratito. Vamos a escoger esto. ¿Dios tiene que castigar toda maldad? Sí. ¿La que tú haces? También. ¿Y la que tú sigues haciendo? También. ¿Cómo? Eso no queda impune. Dios es justo, tiene que cumplir su justicia. El tema es cómo la cumple. El que Cristo viniera a este mundo no su justicia, no, tuvo que cumplirla. Porque Jesús, mi hermano, cumple dos cosas. Él cumple, mi hermano, las demandas, así como las consecuencias. ¿Las demandas cuáles son? La obediencia. ¿Y las consecuencias? El castigo por la desobediencia. Él murió por tus pecados pasados, presentes y futuros. ¡Ah! Pastor, entonces quiere decir que yo puedo pecar porque Cristo murió. No, porque eso demuestra que tú eres una persona que no has nacido de nuevo. El que Cristo haya muerto por tus pecados pasados, presentes y futuros, era porque desde antes de la fundación del mundo él sabía que ibas a pecar, que ibas a ser humano, pero no para que vivas en eso. ¿Me entiendes? Ahora nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro. Yo no sé si podré mantenerme en pie o esto. No digo, puedo ser confiar en Dios. Pero sí puedo tener algo de seguridad. Es que si Cristo murió por mis pecados, y esos pecados, y ahí viene la reflexión. Cada vez que yo peco, yo tengo que entender quién pagó por ese pecado. Cada vez que tú te fuiste a encerrar con alguien en un lugar para hacer pecado, cada vez que tú te metiste a hablar de alguien mal, cada vez que tú te fuiste a engañar, cada vez que tú te fuiste a orar mal, de una u otra manera, tú tienes que saber que eso demandaba o demanda un castigo y que tuvo que ser pagado con alguien. Ay, pero Jesús murió en el pasado. Está bien, pero miramos algo. Jesús tiene dos naturalezas. Una es humana y la otra es, y como es un ser eterno, su alcance es eterno. ¿Van entendiendo? Seguimos. Y aclara otra vez. Eso no está diciendo que alguien puede pecar, no. Lo que dice es que no practiquemos el pecado, que nos esforcemos en la santidad, que vendemos su santidad, no que pequemos. Pero si pecas, abogado para como Padre tienes a Jesucristo, es justo. ¿Se dan cuenta? Seguimos. Muy bien. Constantemente vemos que lo que hay en el corazón del hombre no es algo bueno, hermanos, como base. Génesis 6, 5, 6. A ver.
Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 6. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Muy bien. ¿Qué dice la Biblia? Que de continuo el pensamiento del hombre es el mal. Ah, no, pastor, pero eso será en el tiempo de Noé. ¿Qué dijo Jesús? Porque la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. ¿Pero dijo algo más? Así como estaban haciendo la gente en el tiempo de Noé, así será cuando el Hijo del Hombre, y empieza a describir, ¿no? Y se estaban en esto, y estaban en aquello, y estaban en lo otro, y no apercibieron el mal hasta que fue muy tarde, y no hubo más. ¿Se dan cuenta? Porque a veces, por buscarle la salida de eso, decimos, no, pero el contexto está hablando de la provisión del invierno, sí, pero Jesús aplicó ese contexto para nuestros días y para mucho más, es que Cristo todavía no viene, hasta el momento en que venga, y dice que va a ser así. Y la cosa que está revelando ahí, que está mostrando ahí, perdón, ¿qué cosa es? La forma de pensar del hombre que es de continuo el mal. Romanos 1, 18 a 22. Ya lo hemos dicho, pero leamos otra vez. Romanos, capítulo 18, capítulo 1, versículo 18 al 22. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, entonces es manifiesto que Dios se manifestó. Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni lo dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Hasta ahí nomás. Yo constantemente he escuchado que citan Romanos 1 por el versículo 18, un versículo más, y cuando dicen, no, pero mira, Dios se manifestó a toda persona para que pueda creer, pero no continúan leyendo. Se manifestó, pero ¿cuál es el resultado? No creyeron. ¿Y cómo no creyeron? Siguiendo su necio y entenebrecido razonamiento y su corazón entenebrecido. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿Pablo está escribiendo eso para el tiempo de Noé? ¿O ya era el tiempo de la iglesia? Dense en cuenta, hermanos. No ha cambiado eso. Jesús de hecho dijo, no, sé que se le hierba, machita se le muere, pero la palabra de Dios dijo, no va a pasar. El hombre es el que pasa. Si lo buscamos antes, salían por vanidad tantas cosas que ni siquiera, pero se pierde. Miren, años, estamos en ese tema, años y años aprenden tanta contienda, hermano, porque la filosofía se metió y quiso dar siempre más énfasis. ¿Por qué la iglesia católica se pervirtió? Filosofía especialmente aristotélica. Yo no estoy diciendo que la filosofía aristotélica sea mala. Es mala cuando lo que busca es subyugar los principios bíblicos. Y muchos de nosotros hemos creído así. Pero entendemos que es más filosofía de hombre, el cual estoy mostrando ahorita a ustedes. ¿Cómo es el corazón del hombre? Pero dice Aristóteles murió por lo que creía, ¿sí? ¿Pero por qué murió él? Por demostrar que tenía la razón. Porque algunos dicen, no, Aristóteles murió igual, como murieron los cristianos. No, no murieron. ¿Los cristianos por quiénes murieron? ¿Pablo qué dijo? Ah, muy bien. ¿Pablo qué dijo? Para mí el vivir es Cristo. ¿Y el morir? Vivir, o sea que curamos para Cristo, vivimos. Aristóteles murió. Mira, disculpe, va a ser fuerte lo que voy a decir. Aristóteles está en el infierno. Así de simple. ¿Por qué? Porque el Evangelio no llegó a él. Cierto, tuvieron claridad. Fíjense a Agustín Marte. Aunque los filósofos en tiempos antiguos se acercaron un poco, no pudieron. ¿Por qué?
porque el razonamiento está entenebrecido. No llega. Creo que me estoy confundiendo. ¿Él es el que murió por su creencia, ¿sabe? ¿O fue su maestro? ¿No? Uno de ellos murió por su creencia. Entonces, el punto es, hermanos, que mi hermano, a veces el cristianismo se pega tanto por eso, cuando no entiende de dónde viene el problemita, de la influencia. Sócrates. Muy bien, gracias, Greta. María de dos personas. ¿Pero por qué murió él? Por sus propias ideas. ¿Cuántos hombres han muerto por sus propias cosas? ¿Eso hace un acto realmente bueno? No lo hace bueno. Podría extenderme por ahí porque sería lindo ver más de eso, pero si no me ganaría el tiempo y no podría terminar este tema. ¿Amén? Ok. Entonces, cada vez que el hombre elige, lo hace para su caída. Así como los ángeles caídos cuando eligieron rebelarse. Dios no creó demonios. Dios no creó a Satanás. Creó un ángel, creó a un ángel de luz, mi hermano, creó mi hermano a los ángeles, mi hermano. ¿Y qué eligieron ellos? Rebelarse. ¿Ok? Cada vez que la criatura elige por sí mismo, mi hermano, cada vez que una criatura elige, hace uso de su libre albedrío, lo hace para su caída. Pregúntese a usted, ¿cuántas veces ha hecho eso usted? Y hoy se arrepiente. ¿Cómo no hubiera hecho esto? ¿Alguien aquí lo conoce? ¿No? Tú dijiste eso, ¿no? Y eso está en el memorial delante de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Correr a Dios. Correr a Dios por misericordia. Cada vez que tomaste una decisión fue para tu propia caída. Nunca fue, mi hermano, para dar tu mérito, fue para tu propia caída. Y las cosas buenas que yo hice, también para tu propia caída, porque lo hiciste para ti, hermano. Ya vamos a estudiar las doctrinas de la gracia, hermanos. Y vamos a profundizar, mi hermano, en estas cosas. El único que tiene verdadero libre albedrío es Dios. El único que tiene un real libre albedrío es Dios. Porque Él es libre verdaderamente de hacer el mal. Él no hace el mal. Él es libre de eso. Santiago mismo dice, no, nadie diga que es tentado a Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni tienta a nadie. Hermano, hermana querida, te voy a adelantar esto. No existe el libre albedrío. El libre albedrío es una concepción filosófica. Y hablaríamos sobre el tiempo, porque yo les quiero expresar algo. Voy a hablar del hermano Pablo un poco de eso, cómo la vida muestra el tiempo. Lo mismo sucede con el libre albedrío. El libre albedrío es una percepción que nosotros tenemos. ¿Saben qué es una percepción? Por ejemplo, ¿qué vemos ahorita? La luz, ¿no? Usted ve la luz, ¿no? ¿Cómo la ve la luz? Claro, usted sabe que hay cosas que no percibe ahí. Usted solamente percibe ciertas cosas, no percibe más allá de otras cosas. Pero la luz es un compuesto de muchos colores. De hecho, hay aparatos que te permiten verlo. Es una percepción del hombre. Einstein decía, ¿no?, sobre la relatividad del tiempo, que cuando uno está, por ejemplo, con su enamorada, parece que el tiempo se va así. ¿Quién está enamorado? Dice, ¡oh, se me faltó el tiempo! ¡Qué rápido se me fue! Pero imagínense que uno está sentado sobre algo caliente. Y los segundos se hacen horas, se hace largo. O cuando uno está haciendo algo, o cuando estás haciendo una tarea complicada. ¿Qué pasa? ¿No? Dice, ¡ay, yo quiero que acabe esto! ¡Qué odiosa tarea! ¡Qué odiosa esto! Sobre esta labor que tengo que hacer ya! ¡Yo quiero que el día se acabe! ¿Qué cosa? ¿Es que uno corrió más rápido y el otro más lento? No, es una percepción. El libre albedrío es una percepción humana. Es una percepción humana. Como le dije, el único que tiene un verdadero libre albedrío es Dios. Escuché a una mujer teóloga muy buena que dice, tanto se pelea por el libre albedrío, les voy a dar esta respuesta. Dijo, ya, supongamos que tienes un libre albedrío, Dios tiene un libre albedrío. ¿Cuál crees que es el que va primero? El de Dios. ¿Por qué? Ya. Peléate porque eres libre, muy bien, eres libre, pero no eres soberano. ¿Me dejo entender?
único soberano, ¿quién es? En ese sentido, no existe libre albedrío. Porque Dios es el que, aun cuando tú tomas decisiones para hacer, es el que tiene que permitírtelo. Yo quiero viajar, se cae algo. No puedes tú. Pero si fuiste, Dios te lo permitió, pues. Quiero hacer otra cosa, te enfermaste. No puedes, Dios te lo cortó. ¿Me comprendes? Tú puedes hacer, y lo que tú crees que puedes hacer, hermano, es aquello que Dios te permite. O sea, no está ni siquiera en tus manos. Santiago dice, ¿no? El texto cuando una hermana, cuando estamos en la iglesia, dice, no, vamos a hacer esto, aquello. Pero, ¿qué dice la Biblia, Santiago? Dice, ¿no? No digan mañana traficaremos, comerciaremos y haremos esto. Alguien piensa, quizás Dios no lo permita. ¿Se dan cuenta de lo que Santiago dice? Quizás Dios no lo permita. ¿Sí? Hay un versículo en Proverbios, el viejo compartir, que dice: la gente tiene muchas ideas, pero solo será realidad la decisión del Señor. Muy buen texto, me lo compartes, no me la sabía eso. Me la pasa por WhatsApp. No me la sé todo. Pero es un texto válido. Tenemos tantas decisiones que decimos, peleamos por tanto esto. El único que decide es Dios, mi hermano. El único que decide es Dios. Por eso es el único que posee real, libre albedrío. Es Él, porque Él es soberano. Nosotros no somos soberanos. Y lo que creemos que nosotros elegimos es porque Dios te lo ha permitido. A ver, tú como padre, tu hijo dice, papá, yo quiero hacer esto. ¿Quién decide si vamos o no va? Mi hija, exacto. Mi hija no puede decir a mí, papá, yo quiero hacer esto, quiero otro. Yo soy el que decido, por más que ella se entere que es el capricho, yo soy el que decido, yo le doy el permiso, y si no quiero, no se lo doy. Mi hijo que es autista, más rebelde, sin causa, él quiere muchas cosas. Pero yo como padre soy el que defino qué es lo que hace o no hace, qué se lo permite y qué no. Yo estoy con un ojo abierto mirándolo. Y si ya no me agrada lo que está haciendo, voy y se lo corto y digo, no, y punto, y se acabó. Por más que esté autista, y me rechino. ¿Qué creen que con Dios, hermanos queridos? Y hay una cosa más. Hasta lo que yo le permito o no le permito, es lo que Dios me permite a mí hacer. ¿Se dan cuenta? Porque yo no soy soberano, hermanos. Y ahí está la causa. Como Dios es soberano, mi libre albedrío está basado en lo que Dios me permite. En pocas palabras, no existe, no se complica la vida. La filosofía usa ese concepto para definir cómo es que el hombre elige. Y está bien. Pero ahí hay un punto, hermano, entiéndalo. Es filosofía, no es la Biblia. Cuando el hombre hace algo bueno, porque hay hombres que hacen buenas cosas, no, si alguno me está diciendo, de repente, hermano, ¿sabes qué? Mira, no, hay gente que hace lo bueno, sí, no lo niego. Pero veamos cuál es la causa de que el hombre haga algo bueno. Incluso hombres no creyentes. ¿No? Es porque alguien lo impulsa. Santiago 1, 17 al 24, por favor. Espero no haberme olvidado. Un poquito. Santiago, ¿qué le dije? 17. Sí, a ver, léanlo. Así también la fe, que no tiene obras, No. A ver, comprueben por favor primero antes los versículos, por favor. A ver, ordénense. Todo lo que es bueno y perfecto es un amor que desciende a nosotros de parte de A ver, un ratito, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Todo lo que es bueno. ¿Y de dónde? ¡Ah! Sigue, hermano. Hasta 24. nuestro Padre
Padre, quien creó todas las luces No, desde el principio, hermano. Para que los hermanos Todo puedan. lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios. ¿A quién le desciende? A nosotros. ¿De parte de quién? Sigan leyendo, hermano. Quien creó todas las luces de los cielos. El mundo cambia y varía como una sombra en movimiento. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación, y nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida. Más, hermano. Estamos versículos de repente. Acá quiero hacer una reflexión. Contexto de Santiago. ¿Cuál es el tema de Santiago? Evidenciar que la fe sin obras es muerte. Que él está diciendo, ojo, el que ustedes hagan lo bueno, ¿de quién proviene? Reina Valera. ¿Alguien tiene Reina Valera ahora? Porque esta es la versión de la versión viviente. A ver, Reina Valera ahora. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Muy bien, gracias. Hasta ahí nomás. ¿Qué está completando la idea ahí? ¿Cuál es la idea que Santiago expresa? Santiago, su contexto es decir, miren hermanos, el que dice tener fe y no tiene obras, es muerto. Pero ojo, ¿de dónde provienen esas obras? Y acá me está diciendo. ¿Para qué? Para que cuando los que sí están obrando no agarren ese mérito para sí y digan, yo estoy haciendo buenas obras, por eso soy cristiano. No, sino para que entiendan un principio que Santiago entendía. La gloria, pues una reforma que decía, toda la gloria es para Dios. Es para que reconozcan, dentro del contexto de Santiago está diciendo, para que reconozcan que si ellos están haciendo buena obra, eso desciende de Dios, toda la gloria sea Él. ¿Se dan cuenta cómo completa la idea? Es el contexto de Santiago. O sea, ya hermano, estás orando también muy bien. Y por ahí de repente pues, no, porque yo empiezo eso y sigue pasando. No, te está diciendo qué cosa. Para que no te creas y te veas en eso, no. ¿Por qué tú estás lo bueno, hermanito? ¿Qué tú estás ayudando en esto? ¿Qué te estás sirviendo en esto? ¿Qué tú estás creyendo? Y esto tampoco es tuyo. Así de simple. Eso dice Santiago, como es tuyo. No te equivoques. ¿Es de quién? ¿Qué dice su versión, hermana? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las nubes celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Muy bien. Algo que me llamó la atención es, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Quiere decir que hay cosas imperfectas? Sí. Esas no provienen de Dios. Cuando el hombre hace cosas aparentemente buenas, esa no proviene de Dios. Proviene de su propio y entenebrecido razonamiento, de su oscuro y entenebrecido corazón. Por eso yo le dije, la razón en la caída también cayó. También cayó. Y aunque ustedes vean gente hablando bien, habría que preguntarle si verdaderamente viene eso de Dios. Y solamente para que algo sea buenamente, sea perfectamente Dios, primero tiene que esa persona haber sido regenerada por Dios. Y lo que está haciendo, ser impulsado por Dios. Y si es impulsado por Dios y es verdaderamente bueno, esa dádiva que proviene de Dios, entonces la gloria no es del hombre, ni el mérito del hombre, ni se le puede atribuir al libre albedrío, sino ¿a quién? Dios. ¿Me dejé entender? Muy bien. Seguimos. Filipenses 2:13. A ver, ayúdenme a correr para ya completar la idea. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Amén. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hermano, ¿por qué creíste? Hermana, ¿por qué creíste? Porque la Biblia dice que creíste. ¿De dónde provino eso? Y como le dije hace unos servicios pasados, es que yo digo que no, yo creo que creo. El tema es ¿por qué cree? ¿O cómo es que él llega a creer? ¿Cuál es la causa? No rellena, sino el origen. ¿Cuál es la causa de que él crea? Es Dios. Si Dios no pone, no regenera,
no puedes creer. Y ahí completamos la idea, porque es que la Biblia dice creer, y en otras dice, nadie puede venir a mí, todos están perdidos y todo eso. Ahí se entiende la verdad y el... Dice, Dios está obrando entre ustedes, Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Me gustó. ¿Qué versión es? ¿Ah? Palabra de Dios para todos. ¿Cómo es que la Biblia está mostrando esto? Ahí está la razón de creer. Cada vez que la Biblia habla de creer, no se está refiriendo a esta concepción filosófica, sino se está refiriendo a la causa del por qué cree, que es Dios. ¿Me dejo entender? Continuamos. Esto nos lleva a 1 Timoteo 5:21. Ay, por favor. Te ordeno solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles santísimos que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Muy bien. Aquí está hablando de elegir ministros y todo eso, ¿no? Pero una de las cosas que está resaltando acá es de los ángeles altísimos, otra versión dice santísimos, otra versión dice escogidos, otra versión dice elegidos. Son sinónimos para explicar ciertas cualidades que están centradas en Dios. Todas. Porque acá viene una pregunta que yo quiero hacer. Sabemos que hubo una rebelión. La causa no la sabemos. Pero la pregunta que yo quiero hacer en esta mañana es: ¿cómo los ángeles se mantuvieron en pie y no pecaron? Porque a lo que el texto que está leyendo el hermano Pablo y lo que todos ustedes tienen en sus versiones de 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 21, está haciendo referencia a los ángeles que no cayeron. ¿Estamos? Está haciendo referencia a ellos. La pregunta es: ¿cómo es que esos ángeles no cayeron? Porque todos los que se rebelaron, ¿qué dice 2 Pedro 2:4? Que Dios los castigó y no los perdonó. Por lo tanto, no pueden arrepentirse. ¿Por qué nosotros sí? Es que Dios nos había perdonado de madre, hermanos, ¿eh? Alguien tuvo que pagar para eso. Porque no pensemos a veces, ¿saben cuál es el primer cristianismo ya? Gracias al Señor libre albedrío, se llama esta herejía. Universalismo. Y básicamente el universalismo implica que dice que todos se van a salvar. Pues la Iglesia Católica, cuando se mueren todos, dice: no, todos van a salvar. Si hay alguno dudoso, no está en el purgatorio. Eso es universalismo. Pero dentro del cristianismo hay matices también de universalismo. Hay matices. Ya hablamos de herejía. ¿Cómo los ángeles se mantuvieron en pie y no pecaron? ¿Cómo es que estos ángeles no cayeron? ¿Quién puede leerme la versión Reina Valera ahora? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Muy bien. Igual, Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. ¿Cuál es la causa de que esos ángeles... ¿Yo dije que son santos? ¿Aunque conocen mucho son santos? ¿Aunque tienen fuertes sentimientos son santos? ¿Aunque tienen fuertes experiencias de las realidades espirituales son santos? No son santos. Por eso es que esa versión dice ahí, ¿no? Santos. O algunos dicen santos o altísimos, que es una referencia. Pero como dice la hermana Julia, ¿qué es lo que está diciendo en esa versión? ¿Cuál es la causa de que haya un grupo de ángeles que no hayan caído? Exacto, la elección de Dios. Y esto es lo que rechina a todos, por eso nace el libre albedrío.
¿Cómo puede ser posible que Dios escoja? ¿Qué se ha querido meter? ¿Se dan cuenta que vamos al catálogo del hombre soberano? Soberano. Ese es el problema. El hombre dice que puede hacer todo lo que quiere. Hace todo lo que quiere hasta donde Dios se lo permite. No es totalmente libre. Eso hay que entenderlo. Cuando Dios creó a los ángeles, ya de antemano, mi hermano, Él había elegido a qué ángeles sostendría y haría partícipe de su santidad. ¿Sí? A Satanás no lo eligió. ¿Pero lo creó malo? No. No lo creó malo. Dios no crea cosas malas. Dios no crea cosas malas. Dios no hace cosas malas. Fue Dios malo entonces, porque esta es la acusación de los que defienden esto. Fue Dios malo. Y escucha, está el cansancio, hermano. Pero ¿cómo? Muchos dicen, no, silogismo, esto es un silogismo humano. Y el problema es que este silogismo ni siquiera se va contra el hombre. Yo prefiero que se vaya contra mí que se vaya contra Dios. Esta forma de pensar, ¿a quién está ofendiendo? ¿A quién ofende? Yo prefiero que me ofendan a mí y no que ofendan a Dios. Pero esto es una ofensa directamente contra Él. Mire, contra personas que se dicen ser cristianos ofenden a Dios de esta manera. Entonces, ¿qué cosa? ¿Dios es malo por querer así? ¡Yo creo! Se escuchó este comentario. Esa forma es de cansancio. Gracias a Dios que esto me escuchó hace tantos años que tenía oportunidad de estudiarlo. Porque también tuve esas dudas. Pero me puse a indagar mucho sobre eso también. Entonces la pregunta es, ¿fue Dios malo por crearnos para condenación? No, porque Dios no crea cosas malas, Él crea buenas y perfectas las cosas, sino que acá hay un temita. Que léeme Reina Valera otra vez, por favor, que Mateo 5, 21, hasta donde yo lo voy a decir, alguien que lo haya leído. Ya, otra versión. Te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles, a que sigas estas instrucciones. Hasta la santidad, para lo que traes a santos, ¿es propia del ser humano? ¿O quién la da? Dios, muy bien. Hermanos, ¿qué pasó entonces con Satanás y todos los ángeles caídos antes de que cayeran? Simplemente Dios los hizo buenos, pero los dejó ser. Los dejó ser. Cuando tú pecas, lo que estás haciendo es ser lo que eres. Por eso Santiago dice, nadie diga que es tentado de Dios. Porque cuando uno es tentado de Dios, ¿qué dice? De su propia concupiscencia es tentado, es atraído y seducido. Y una vez consumado el hecho, se da la muerte. ¿Se dan cuenta? ¿Acaso dice que vino de afuera? No dice, no, que cada uno con este lado es porque la hermana se puso esa falda muy corta. Porque se puso ese escote, porque el hombre agarró y se creía, no sé, bien guacho y salía con su panza. No, ahí todo. Y la hermana dijo, ¡ay, qué! ¿Es eso? Dice ahí la Biblia que Santiago dice que está echando la culpa de otro, que no le fue la causa, que esa mujer fue la causa. No dice ni que el hombre ni que la mujer, no dice, ¿de dónde? Tú pecas porque eso está en tu corazón. Tú pecas porque eso está en tu corazón. Cada pecado que tú has cometido y cometes es porque está en tu corazón. ¿Qué hizo Dios? Los dejó ser. Simplemente, cuando tú haces lo malo, Dios te permite ser lo que tú eres. No porque Él te hizo malo, sino porque tu razonamiento y tu entendimiento se entenebrece. Ahora, eso decimos, por ejemplo, en cuanto a los humanos, en cuanto a los ángeles, no hubo un Adán que cayeran. ¿No se dan cuenta? ¿Pero por qué se rebelaron? Porque la criatura
puede sostenerse. O tú puedes, por ejemplo, vivir sin agua, sin comida. No te puedes sostener, necesitas algo más sino para vivir. Asimismo, para ser bueno necesitas de que es verdadera y absolutamente bueno. Tan simple, tan sencillo. Por eso, en la teología cristiana de la Reforma Protestante, esto del solo la gloria a Dios no es solamente decir, la gloria a Dios, no, encierra y enseña demasiadas cosas y tienen que ver con el carácter de la salvación. Más que con una frase de gloria a Dios, vale, mano, levanta la mano, vamos a dar gloria a Dios. No, no tiene eso, simplemente no, enseña un carácter salvífico, donde reside la causa y el agradecimiento por esa salvación. Yo no decía por las puras, soy de gloria a Dios, no era por las puras, no era una frase vacío. De hecho, es parte de nuestra teología y que debemos estudiarla. Ya vamos a terminar. Justamente, esta fue la causa de la caída, que simplemente Dios dejó que los ángeles, que no tuvieron un Adán que cayeran. ¿Por qué? Porque los dejó ser ellos mismos. Dios no los hizo malos, se hicieron malos a sí mismos. Y Dios no los perdonó. Así de simple, ¿por qué? Porque es malo Dios, no, porque ese es su tributo. Justicia, toda justicia requiere un castigo. Y que se cumpla lo que es justo. ¿Se dan cuenta? Pero cada vez que abrazamos esto le buscamos injusticia a Dios. Y Pablo en el libro romano dice, no es que sea injusto. Seguimos. Si Dios no sostiene, todo caerá inevitablemente. Juan 15:5. Las criaturas sin su creador no pueden sostenerse, no pueden nada, nunca obrarán bien. Romanos 5:18, eso busquemos por favor. Juan 15:5 dice, no, yo sé la vida verdadera y toda forma donde mí no está, es contrario echado, porque sin mí nada puede suceder. Romanos 7:18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Que dice, mira, esa es la cosa de Pablo. Yo sé que en mi naturaleza, ¿hay algo bueno? ¿Qué dice él? Hermano, no nos vamos a comparar con Pablo, por favor. Ni todo lo que hizo, ni cómo se entregó, ni cómo vivió, ni hasta su muerte podemos comparar. Nosotros llega la muerte y acá vamos a ir, muchos van a morir, si algo sucediera así. Pero sin embargo, él, ¿qué da? ¿Qué dice? En mí nada bueno hay. ¿Él hizo muchas cosas buenas? Sí. ¿Pero qué está reconociendo acá? Que en él no hay nada bueno. Y si algo bueno hay, vamos a seguir leyendo después, ¿no? La causa se encuentra ¿dónde? En Dios. Por eso yo no estoy de acuerdo con la rama que defiende el libre albedrío. Y no es la única razón, tengo demasiadas razones para no estar de acuerdo. Tengo muchas razones poderosas para no creer. Y mi primera razón más poderosa se llama Dios. Y no me sirve. Es algo que producto de una meditación tuve y gracias a Dios que me hizo comprender. Supongamos, porque hay que ser sincero, el arminianismo es el que defiende esto. Yo, si tengo que aceptar una etiqueta, me etiqueto como calvinista, porque creo en la soberanía de Dios. Digamos que el calvinismo está equivocado. Digamos que está errado y el arminianismo que dice que el libre albedrío sí es verdadero y que el hombre es la causa porque él elige creer en Dios. Digamos que es verdadero. Y llego al cielo por creer que Dios es soberano. ¿Me voy a condenar? No. Ahora, pongámoslo al revés. Si el calvinismo tiene razón que Dios es soberano y como tal, el libre albedrío no es la causa, sino es Dios la causa de la salvación, y como arminiano creo el otro, estoy en un serio problema.
Yo no voy a terminar esa frase. Se lo dejo para la meditación. Pero tengo un serio problema. ¿Por qué? Porque estoy afirmando algo que yo no creo. Entonces yo prefiero estar del lado seguro, hermanos. Y si el lado seguro es no atribuirme ningún mérito, ninguna gloria, me quiero quedar ahí. Me quiero quedar ahí. Por eso dije, mi primera causa para no estar a favor de esto es Dios. Es una meditación que logré, porque aunque no crea, yo también me levanto muchas veces y pienso, yo reformulo las cosas que digo, intento estudiar, y después de una reflexión, y leyendo algunas cosas que leí de mis libros, pude comprender esto. Por eso prefiero estar de este lado, prefiero creer en la soberanía de Dios, prefiero darle todo a Dios, no atribuirme. Por eso, Romanos 7:18 que dice, en mí no hay nada bueno, en mí que hombre lo está escribiendo. Esta es la causa por la cual nosotros y muchos cristianos a lo largo de la historia entendemos y creemos que no existe el libre albedrío con sus pretensiones salvíficas. Si yo en algún momento tomo el tema del libre albedrío, es practicarle. Porque hay muchos cristianos que son mis hermanos, que los amo de corazón, que yo sé que tienen mi sinceridad, pero creo fervientemente que están equivocados. Y yo los amo, porque el Señor me ha enseñado a amarlos, a tener misericordia y compasión como Dios la tuvo conmigo. Pero entiendo que están equivocados, entiendo que lo que creen es falso, porque no le da la gloria a Dios. No lo honran. Y eso yo no me lo he inventado. Es solamente hacer una investigación seria y ver qué creían los cristianos desde antes. Y ver que siempre han creído en que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluso sobre la voluntad humana. Incluso sobre eso. El Perú puede tener pretensiones de hacer cualquier cosa, y ahorita viene un terremoto y el espíritu y se acabó. Dios lo permitió. ¿Se dan cuenta? Por eso, hermanos. Por eso es que esto yo no me lo estoy inventando, hermanos. Los cristianos siempre ya han tenido batallas épicas, mi hermano, combatiendo esta idea. Porque esa idea es antigua, esta filosofía es antigua. Solamente que en estos días ya cada vez el tema de la soberanía de Dios está siendo opacada y cada vez menos y menos. Y en pos de esto ya ni te hablan de los atributos de Dios. Cada vez menos y menos y va menguando. Te pregúntate, ¿cuántos hermanos conocen los atributos de Dios? Te conocen, sí, son omnipotentes, son omniscientes, son omnipresentes, pero no más. ¿Por qué? Porque cuando tú ahondas en los atributos de Dios, otra cosa es lo que la Biblia te dice. ¿Por qué? Porque la filosofía es opacada y la palabra de Dios es mostrada con claridad y toda la gloria se la lleva a Dios ahí, y amén por eso. Yo me tengo que sentir feliz con eso. Por eso afirmo, no existe el libre albedrío con sus pretensiones salvíficas, y aclaro, no existe el libre albedrío con sus pretensiones salvíficas. Lo que el hombre llama libertad no es esto. No existe el libre albedrío como tal, si no miren lo que la Biblia dice. Juan 8:34. A ver, corramos porque ya vamos a terminar. Unos cuantos textos. A ver, rapidísimo. Juan 8:34. Después el otro hermano, Romanos 6:16. Amén. Jesús le respondió: la verdad es que todo el que se la pase pecando es siervo del pecado. Otra versión dice: es esclavo del pecado. Pregúntese: ¿hay pecado o no hay pecado? ¿Eso qué hace? Oh, y hay cristianos que sí batallan con eso también. Pero acá hay algo más. No, pastor, cristiano no, cristiano no es pecado. Ya, sí, está bien, yo también estoy de acuerdo con eso. Pero ya vamos a Romanos 6:16, a ver qué dice. Romanos 6:16. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis,
sea del pecado para muerte o sea de la desobediencia para justicia. Oye, hermano, eso mató todo. ¿Qué dice? Y esto me lo enseñó un pastor muy antiguo que no creía en esto cuando creía esta cosa, pero lo dijo claramente. Somos esclavos de Cristo. Y aunque no lo sabía, pero él dijo una verdad grande. Somos esclavos de Cristo. Y si esa esclavitud significa mi libertad dentro de esa esclavitud, amén por eso. Amén por eso. Acá dice que hay algún intermedio. Romanos dice que no, ¿sabes qué? Hay un intermedio que te está diciendo si es esclavo del pecado o es esclavo para la justicia. No dice. No hay un bando medio. ¿Es uno o es el otro? Sea que tú estás en el mundo, esclavo para el pecado, o sea que estás en Cristo, esclavo de Cristo. ¿Por qué creen que muchas cartas se piensan siervos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es un siervo? ¿Eso es un siervo? No. Traducción, esclavo, servidor. La causa de la salvación reside en la elección soberana de Dios. Los ángeles que están ahí se mantuvieron en pie gracias, mi hermano, a la elección soberana. Pues pensaban que nos habíamos olvidado eso. Soberana de Dios. Esa es la causa de que esos ángeles se mantuvieran en pie. Y es la causa de que tú puedas creer en el Señor Jesucristo. Es la causa de que tú puedas aceptar a nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio que Él hizo, que lo puedas reconocer. Es la elección soberana. Muy bien. Usted dirá, pero yo tuve fe. Muy bien. La elección, mi hermano, precede a la fe. No es la fe antes de la elección. Romanos 8:29. No menciona la fe antes. ¿Qué menciona en primer lugar? Usted puede seguir leyendo lo más todavía, pero solamente el versículo 29 de Romanos 8. ¿Qué dice? Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea primogénito entre muchos hermanos. Muy bien. ¿Qué es lo primero que está ahí? Elección. Esa es predestinación. ¿Qué es que tengo una predestinación? Es elección. La elección precede a la fe. ¿Qué quiere decir? Que es mucho antes. Ahora acá quiero aclarar en esta reflexión, mi hermano. La reflexión es que Dios no prevé que tú creerás. ¿Saben qué es prever? Ya lo estudiamos ya. Prever es que yo miro el futuro. Yo sé que el hermano Josué va a creer, entonces por eso lo voy a elegir. ¡No! No es eso, hermanos. No es que Dios prevea que tú creerás. Dios elige para que tú creas. ¿Estamos? Dios te elige para que tú creas. ¿Abraham creyó o fue elegido antes? Fue elegido antes para creer. Y puedo mencionar todo lo que más viene todavía de los héroes de la fe. La elección es antes que la fe. Dios no prevé que tú vas a creer, como dice la doctrina que afirma el libre albedrío. No es que Dios prevé que tú vas a creer, no. Porque Dios no anda mirando al futuro, porque Dios no tiene máquina de tiempo para estar saltando así, no. Dios es atemporal. Dios no está restringido por el tiempo, porque el tiempo es una creación de Él y también es una presencia del ser humano. Pero lo que Dios hace es elegir para que creamos. Y esto no me lo he inventado yo, hermanos. Esto no es el producto que el hermano Javier se puso a pensar. Oye, esto me parece bonito. Y es que me dice, no, disculpe, hermano, no es mi fuente. Se lo dejo crear para que vea quién escribió estas cosas. Pero no me lo estoy inventando. Así que inventadito no es. No me puedo agarrar esos créditos. Dios elige para que creas. Nuestro pecado, mi hermano, como dije, no quedó impune. Cristo tuvo que morir por eso. Es por tal razón que afirmamos que Dios eligió por quienes Cristo moriría. Y eso es parte de un tema más grande que vamos a hablar después.
llevar a la humildad, a profundizar en la belleza, la hermosura y su santidad y la justicia de Dios. De un Dios bueno, santo, puro y justo, que elige en su soberanía a quien le salva. Y que no es la causa del mal, ni de los ángeles que se rebelan, ni de los hombres que no mal, sino que ellos obran mal cuando Dios les permite ser, que ellos sean así. Simplemente los deja ser. Pero gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios que Dios no una vez, sino varias veces interviene en mi vida para que no me vaya desbocado. Porque si no, ay de mí. Y yo creo lo mismo de ti, hermana. Tú pudieras estar en peores cosas, pero Dios intervino en tu vida. Cristo murió para eso. Y es por eso que toda la gloria debe ser para Dios, ya que la salvación reside no en el libre albedrío, sino en la elección soberana de Dios. Y debemos estar agradecidos por eso. Amén, hermanos. Gloria sea a Cristo. Vamos a ponernos de pie. Señor Jesús, te damos gracias por toda la verdad que tú nos das en tu palabra. Oh Señor, ayúdanos, Señor, a reconocer